Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos ocuparnos de las elecciones en Argentina y su repercusión en Paraguay. Es llamativo que en los programas de género periodístico, sobre todo en televisión, en nuestro país, no se esté hablando de las elecciones en Argentina. Y sabemos que la República Argentina representa para nosotros un aliado estratégico, aparte de su generosidad, en el sentido de que hay más de 2 millones de paraguayos residiendo en Argentina y por otro lado muchísimos paraguayos incluso en zonas de frontera cruzan el río Paraguay para asistir incluso a escuelas argentinas o para ser atendidos dentro del sistema público sanitario, o algunos viajan exclusivamente a la Argentina para poder ser atendidos o puedan someterse a alguna intervención quirúrgica por la gratuidad, sobre todo en Argentina respecto al tema de la salud. Y a esto hay que sumar, si cabe la expresión, la crisis generada en el caso de la hidrovía, digamos, los aranceles que exigen la República Argentina en estos últimos tiempos para que puedan circular las barcazas que transportan, digamos, varias mercaderías para llegar digamos, hasta Asunción. A esto también se sumó, y como consecuencia, obviamente, se sumó una crisis de la relación bilateral de la entidad binacional de Yacyretá, que todavía está en periodo de, digamos, de solución. Por tanto, hablar de las elecciones en Argentina en gran medida es ocuparnos también de, digamos, de la situación de Paraguay respecto, sobre todo, de las remesas que envían los paraguayos que viven en Argentina. Y como siempre solemos decir, si a Argentina le va bien, obviamente también las perspectivas de mejoramiento, sobre todo de la economía paraguaya, es directamente, digamos, proporcional, ¿no? En ese contexto queremos justamente analizar el escenario de cómo está la campaña proselitista en el vecino país de Argentina. Por más que sean 5 los candidatos en carrera para las elecciones generales dentro de 21 días, el próximo 22 de octubre se realizan las elecciones generales en Argentina, queremos focalizar nuestra mirada en 3 candidatos que según las encuestas tienen altas probabilidades de poder llegar a la presidencia de la República. Sobre todo queremos hablar de Javier Milei como un fenómeno digo bien, muy peculiar por la narrativa, por el discurso que construyó desde que se lanzó a la candidatura para la presidencia de la República, Sergio Massa, candidato oficialista, y Patricia Bullrich, que representa a lo que en el discurso, sobre todo de la opinión pública, se conoce como el macrismo. En esta ocasión colaborarán con nosotros en el análisis, y es importante la mirada desde Paraguay acerca de, digamos, de cómo se va desarrollando esta campaña electoral y las probabilidades que existen de quién pudiera llegar a la presidencia de Argentina, porque dependiendo de qué candidato obviamente gane las elecciones, Paraguay estará mejor, digamos, o peor posicionado. Obviamente que si bien no pasa por la individualidad de quien ejerce la presidencia de la República, pero la individualidad obviamente también debemos reconocer que la afinidad en estos casos particulares conlleva, digamos, algún tipo de probabilidad o de facilidad para determinadas negociaciones.
sino cómo comprenderíamos que durante la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva y la presidencia de Fernando Lugo se haya conseguido aquella, compensación económica, ¿no?, que ha traído, sin lugar a dudas, importantes recursos económicos, financieros para el desarrollo del Paraguay. Dicho esto, queremos presentar a nuestros invitados. Lo tenemos aquí en los estudios del canal Noticias Paraguay al doctor Marcelo Lacchi, politólogo. Muy buenas noches, Marcelo, y gracias por haber aceptado la invitación. Sí, buenas noches a ti, Francisco, y a los otros compañeros de la audiencia. También le tenemos vía Zoom al politólogo de nacionalidad argentina, el doctor Adalberto Agosino. Muy buenas noches, Adalberto, y gracias por haber aceptado compartir con nosotros, colaborar con nosotros en este análisis. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a la audiencia en Paraguay. Para mí siempre es un gusto tomar parte de tu programa y tener la oportunidad de dirigirme a todos los paraguayos que siempre me han recibido muy bien ahí en su tierra y que tengo muchos amigos paraguayos acá en Argentina. Así que es un gusto estar con ustedes esta noche. También colaborará con nosotros en el análisis el doctor Fernando Martínez, egresado de la Universidad de Buenos Aires, de nacionalidad paraguaya, que está residiendo en Buenos Aires, ejerciendo la profesión académica. Agradecido, Fernando, por haber aceptado esta invitación y de colaborar con nosotros en este análisis. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación al programa y saludo también a Alberto y a Marcelo Lacchi, que está ahí, creo, en el estudio. Es un placer poder conversar hoy esta noche con usted y con la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Qué pasará si gana Javier Milei en esta relación bilateral de Paraguay con Argentina, o si gana Sergio Massa, o la posibilidad también de que pueda ganar Patricia Bullrich? Porque si hoy miramos los resultados de las encuestas, obviamente la diferencia entre los tres candidatos, y considerando el margen de error, no hay ninguna diferencia significativa. Hablaremos durante el desarrollo de nuestro programa de esta intención de votos, que son las encuestas, los sondeos de intención de votos, y también de los discursos, de las propuestas de los tres candidatos y de qué manera eso repercute en nuestro país. Vamos a una brevísima pausa. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Un nuevo intento, porque yo hasta ahí me quedo, no sé qué pasó después. Llevaron el cajero. Llevaron el cajero, o sea, llevaron las cajas. Las cajas, sí, pero se reventó el cajero. Se reventó el cajero. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Lo llamativo es que estos delincuentes salieron desde el predio del Hospital Central del IPS. Desde ahí se supone que salieron rumbo al cajero y una vez que intentaron vulnerarlo, ¿verdad?, regresaron. Volvieron al mismo lugar. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. Conéctate con nosotros desde todas las plataformas. NPI nos conecta siempre. Porque la mejor manera de iniciar la jornada es informándose. NPI y Radio Monumental. Estamos arrancando otro capítulo de Va con Onda. Te conectan al equipo periodístico que nos trae el mejor análisis de la realidad. Sorprendía unos mensajes en Twitter de la cuenta oficial de Cetrapam, en la que mostraba que en el primer mundo se viajaba como sardina. Evidentemente que los empresarios del transporte no usan el transporte público. Si se subiesen a las 6 de la tarde en un colectivo en Asunción, van a sentir lo denigrante que es el servicio que ellos mismos dan. Va con Onda, lunes a viernes de 7 a 9:30 horas. NPI nos conecta siempre.
Elecciones en Argentina y su repercusión en Paraguay es el tema que le proponemos hoy analizar. Y antes de hacer este análisis con nuestros invitados, quiero compartir con ustedes para contextualizar una de las últimas encuestas que se dio a conocer en los últimos días del mes de septiembre. La encuesta fue realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. De acuerdo al sondeo, Milei alcanzaría el 33,2% de los votos, mientras que Massa le seguiría con un 32,2%. A corta distancia se mantendría Patricia Bullrich con un 28,1%. Estos resultados abocarían a una segunda vuelta. Una lectura, Marcelo, en relación con los resultados de esta encuesta. Sí, no, y se está manteniendo lo que fueron los resultados de la PASO, con la diferencia que se vio enseguida de otra encuesta que salieron, que la Bullrich, que llegó segunda, tiende a pasar al tercer lugar y más a mejorar su resultado, cosa que es normal para mí porque yo dije a su tiempo que en la PASO todavía, dado que no había real competencia en el frente peronista, toda la estructura clientelar que el peronismo tiene, sobre todo en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, no se había movilizado mientras lo está haciendo ahora. De hecho, lo más probable es que justamente se llegue a un balotaje, a un segundo turno, que si nadie llega al 40% con 10 puntos de ventaja o al 45% se da obligatoriamente, es la posibilidad más plausible que se verifique, es decir, un segundo turno entre Milei y Massa, que abre mucho escenario posible, mucho potencial de resultado posible, aunque Milei mantiene una cierta ventaja. A pesar de que no sabemos si el electorado tradicional, conservador tradicional que votaba la Bullrich, se va automáticamente a un voto igualmente conservador y de derecha como lo de Milei, o se queda en su casa, o se redistribuye, porque Massa tampoco es un gran izquierdista, es de todo modo, como se dice, el lado más conservador y más derecho del peronismo. Así que la encuesta nos dice que estamos en una situación de estancamiento post-paso, con una ventaja mayor por Massa, que era plausible, en un empoderamiento de la Bullrich, pero no nos dice, aparte de lo que puede ser el enfrentamiento entre los dos candidatos más votados, cómo pueden acabar esta elección, que puede ser una sorpresa, porque de todo modo, acabar el primer turno, faltaría un mes para el segundo turno, y con ese número, un mes puede ocurrir cualquier cosa. Adalberto, ¿cómo habría que comprender el fenómeno Milei para, digamos, haber ganado las PASO? Bueno, mira, antes yo quisiera hacer una pequeña referencia a la encuesta que vos citaste, porque el tema de las encuestas en todo el mundo está en cuestión, pero particularmente en la Argentina las encuestas han demostrado muy poca eficacia. Y la encuesta de la CELAC es una encuesta siempre muy próxima, muy vinculada al Instituto Patria y al kirchnerismo. Así que ese 31 de Massa a mí me cuesta creer esa cifra, teniendo en cuenta que tenemos un récord de inflación este último mes del 12,4% de inflación, los índices de pobreza muestran un incremento nuevamente, el gobierno se ha visto envuelto en una serie de escándalos que golpean su imagen, por ejemplo, el escándalo de la privatización de YPF, que le cuesta al país 16.000 millones de dólares en una multa que le colocan los tribunales de Estados Unidos, y donde es directamente responsable el gobernador y candidato a la reelección en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Después hay otras cuestiones, el jefe de gabinete de Kicillof, un intendente muy conocido, está envuelto en otro escándalo porque en una división de bienes le tiene que pagar 20 millones de dólares a su ex esposa Jessica Sirio, creo que es muy conocida en Paraguay, Jessica Sirio, me parece.
Y así una serie de escándalos, un escándalo que estalló esta semana con el Banco Nación, por pagos y contrataciones irregulares. Creo que todo eso no ayuda a que levante digamos así, el porcentaje de adhesión que despierta Massa. Y imagínense que hablar del 31% estaría casi volviendo a la situación de las elecciones legislativas del 2021. Y bueno, desde el 2021 a la fecha ha corrido mucha agua y esa agua no ha sido favorable para, para el gobierno precisamente. Es decir, el problema que tiene el gobierno es que tiene que presentar un candidato que es ministro de Economía y que tiene unos números del estado de la economía más que rojo, ¿sí? Este gobierno ha hecho una devaluación del 608% en el dólar. Todo eso repercute en la conducta electoral. Así que me guardo la reserva sobre los resultados de la encuesta de la CELAC, que en realidad también es cuestionada en algunos sectores acá en Argentina. Bueno, pero me preguntaste sobre Milei. Yo quería poner este punto, este contrapunto para debatir y para abrir un poquito la discusión. El fenómeno de Milei responde a varias cuestiones especiales. Primero, Milei es un fenómeno nuevo, mientras que tanto Massa como Patricia Bullrich se presentan un poquito como más de lo mismo. Son políticos que tienen una larga trayectoria de postulaciones y de fluctuaciones, de pasar de un espacio político a otro y de ese a otro más y hacer alianzas, romper alianzas, digamos así, tienen un pasado muy fluctuante y eso en el electorado tiene su impacto. Mucha de la gente cuando le preguntan por qué vota a Milei dice, voté a los peronistas y me fue mal, voté al macrismo y me fue peor, o me fue mal también, y entonces quiero algo distinto, algo nuevo. Y eso es una ventaja para Milei. La segunda ventaja fundamental es un error táctico que cometen los peronistas, que es desdoblar las elecciones, es decir, hacer votar en 20 de las 24 provincias, hacer votar primero a los gobernadores e intendentes y dejar para el final la elección nacional. Esto le permite a Milei, que no tiene estructura en el país, que no tiene un partido político, que no tiene candidatos para cubrir esas 20 provincias, pasar por arriba, dejar esas elecciones y concentrarse en la elección presidencial. Los escasos recursos que tenía los concentró en la elección presidencial, con muy buen resultado. A esto se le suma que fue muy hábil y logró llegar al electorado joven. El electorado joven en Argentina es el 30% del padrón. Me refiero a los votantes entre 16 y 30 años. Gente que está muy a disgusto con la situación del país y que ve que la única alternativa que tiene es emigrar y eso no le agrada. Y entonces, bueno, busca una alternativa nueva y el mensaje de Milei, que se comporta más como un rockstar que como un político tradicional, en ese electorado pegó muy fuerte. Ya, quiero volver en una segunda intervención porque me parece que hay cuestiones que me gustaría que desarrolles, Adalberto. Ahora, Fernando, ¿cómo estás viendo este proceso electoral y obviamente también digamos, si bien se presenta como un fenómeno el caso de Milei, independientemente a la credibilidad o a la falta de credibilidad de las encuestas, que creo que es un fenómeno mundial sumado al tema de los fake news, ¿verdad? Que sabemos en cualquier escenario de una campaña
electoral. Yo no sé si en algún país hoy por hoy tenga un alto grado de credibilidad las encuestas, pero lo cierto, por lo menos por lo que estuve mirando de las distintas encuestas, no hay así como una intención de votos por algún de los tres candidatos que haya diferencia abismal. Entonces, por un lado, el fenómeno Milei, y por otro lado, digamos, la posibilidad de que los tres estarían en condiciones, digamos, de llegar a la presidencia de la República. Es como que la mesa viene servida, está puesta en esta línea de que, bueno, gobernaron los, digamos, los peronistas, el kirchnerismo, gobernó Juntos por el Cambio, a la gente no le gustó uno, le fue mal en uno, le fue mal con otro, y entonces ahora viene un candidato que viene o tiene un relato en el que viene desde fuera de la política, y a través de ese relato lo que dice es, bueno, ahora lo que vamos a hacer vamos a sacudir el mantel de la mesa que está puesta, ¿verdad? Y vamos a sacar todo. Bueno, esa es la propuesta electoral. Claro, no te puedes quedar, o sea, la pregunta y la incógnita es, bueno, y después cómo volvemos a poner la mesa, cómo ponemos una mesa, qué mesa vamos a poner ahora, cómo vamos a armar esa mesa. Lo que electoralmente seduce, entonces, seduce de manera polisémica y policlasista, ¿verdad? Es esa idea de sacudir la mesa. Y digo polisémica y policlasista porque el voto a Milei se construye, atraviesa las distintas clases sociales, se construye algo interesante. Milei tuvo buenos resultados en el interior, o sea, hay una construcción también que viene mucho desde el interior. Incluso uno, si analiza los datos, puede ver que fue incluso peor en lo que sería el AMBA o lo que sería la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. O sea, quiere decir que hay una construcción también de esa imagen desde el interior. Entonces, por un lado, es policlasista y también polisémica. ¿Y por qué polisémica? Porque Milei es como que la gran idea, el gran relato es ir contra la casta. La casta serían todos, sería el Juntos por el Cambio y sería también el peronismo, ¿verdad? O UP, ¿verdad? Como el nuevo nombre. Entonces, esa idea es, vamos contra todos. Ahora, dentro de eso, las ideas de Milei son varias. O sea, de repente te habla de la venta de órganos, te habla de la dolarización, te habla contra otro referente liberal que es Kachanowski, no sé si lo conocen. Bueno, te va hablando contra distintos actores o te va planteando distintas políticas en lo cultural, en lo económico. Su candidata, por ejemplo, la candidata Milei es una candidata que está relacionada o la vinculan con sectores de la dictadura, ¿verdad? O genera ciertas relaciones ahí. Entonces, digo, Milei es un candidato que tiene un relato que muchas veces hasta se plantea, uno puede decir, bueno, se plantea o no contradictorio Milei. Pero al mismo tiempo, la gente de lo que está cansada es de lo que está viviendo, de estos datos que decía Alberto. La gente está cansada de la inflación, la gente está cansada de la devaluación, la gente está cansada de esa realidad de que no le alcance el salario, está cansada de eso. Entonces, lo que uno encuentra es, bueno, cuando le dice, bueno, pues vos estarías de acuerdo con que Milei contamine los ríos, porque tiene un discurso famoso. No, eso no lo va a hacer. Vos estás de acuerdo con que Milei apoye la venta de armas. No, pero eso no lo va a hacer. O sea, pero sí va a hacer lo que a mí me gusta, que es una de las propuestas que tenga Milei. O sea, ¿estás de acuerdo con la dolarización o estás de acuerdo con con eliminar el Banco Central, por ejemplo? Entonces, en ese sentido, entonces, Milei significa una cosa para uno y otra cosa para otro. Entonces, es policlasista y es polisémico. Y por otro lado, y finalmente, para terminar esta parte, uno puede encontrar estas contradicciones. Uno puede decir, bueno, pero entonces, Milei, ¿dónde lo paramos? Y no, y ahí es donde se plantea la incógnita. Milei viene a estirar el mantel, pero después, ¿con quiénes va a construir? Va a construir contra la casta, pero ¿con quiénes? ¿Quiénes no son la casta? Y ahí uno ya empieza a ver, por ejemplo, las relaciones que empieza a tejer Milei. ¿Con quién empezó a tejer Milei? Empezó a tejer, por ejemplo, con el líder de con Barrio Nuevo, con el líder de los gastronómicos, ¿verdad? Histórico líder sindical.
¿verdad? Entonces les digo, Barrio Nuevo no era de la casta. Bueno, son cuestiones. Lo que pasa es que, claro, el día después, cuando empieza el gobierno, empieza otro momento. Justamente queremos volver a la vuelta de la pausa sobre ese tema. Como dice el dicho vulgo, los papeles aguantan todo y en el caso de los discursos políticos en campaña electoral también aguantan todo. Pero cambia radicalmente el primer día en función de gobierno. Gobernar implica construir acuerdos y consensos. Y esa es una de las tareas principales de toda actividad política, pero no por ello resulta fácil. Sobre todo cuando la narrativa, el discurso que se construyó, obviamente fue siempre muy antagónico. A la vuelta de la pausa hablaremos si eventualmente Javier Milei ganara las elecciones, ¿con quién lograría gobernabilidad? Brevísima pausa. En NPI nos sumergimos en el apasionante mundo deportivo. De lunes a viernes con Ernesto Rosato, Diego Rubín y Nicole González repasamos todos los resultados de los ejercicios profesionales. En Gumarelo, con el estreno de Ariel Galeano, venció a Nacional. Con una amplia gama de disciplinas deportivas, te traemos la experiencia definitiva. NPI Deportes, de lunes a viernes, 12 horas. NPI nos conecta siempre. En NPI nos mantenemos siempre conectados a la fe. Madre, aquí estamos para consagrar a Jesús por medio de vuestro Inmaculado Corazón, como lo que somos y tenemos. Te traemos en vivo desde la Catedral Metropolitana de Asunción la misa en homenaje a la Virgen de Fátima. El Dios Altísimo te ha bendecido a ti, Virgen María, ha engrandecido tanto tu nombre que los hombres no dejarán de alabarte. Misa en homenaje a la Virgen de Fátima. Viernes 13 de octubre a las 19 horas. NPI nos conecta siempre. Decíamos en el bloque anterior que la construcción de la narrativa, el discurso político y sobre todo en campaña electoral aguanta todo. Sin embargo, cuando comparamos generalmente los discursos construidos durante la campaña proselitista y ese candidato ya en función de gobierno, en muchas ocasiones no se corresponden, porque gobernar no es obviamente tarea fácil. Decíamos, requiere de construir acuerdos y consensos. Por tanto, en muchos casos, la radicalización que muchas veces uno sostiene en los discursos políticos en función de gobierno comienza a revisar seriamente. En ese contexto, hipotéticamente, si ganara Javier Milei, o antes de hablar de eso, vamos a dejar eso para el último bloque. Así como están las cosas, a juzgar por las intenciones de votos, Marcelo, vamos evidentemente a una segunda vuelta y probablemente en la segunda vuelta, un primer escenario de la segunda vuelta, Javier Milei, Sergio Massa. ¿Qué pasaría ahí en términos de posibilidades? Y un segundo escenario, Javier Milei, Patricia Bullrich. Bien, el perfil de Milei lo han bien presentado los compañeros, no hay que decir más nada. Sino una cuestión, Milei es el hijo de los nuevos tiempos. ¿En qué sentido? Que el fin de las ideologías ha determinado también el fin de la esperanza en el futuro. Ahora hay esperanza solo en el presente. Entonces, si te fallan los políticos en el presente, tú buscas cualquier alternativa. Milei es la cualquier alternativa que te pasó por delante, que es una práctica que no es de Argentina. Argentina en ese sentido es uno de los ejemplos más se está dando en muchas partes del mundo. Me fallan, y para mí fallan muchos políticos tradicionales sencillamente porque la complejidad del gobierno en la actualidad ha llegado a niveles que es de difícil manejo para cualquiera. Y eso produce que
frente a la política tradicional que no da respuesta, entonces yo busco cualquiera que pasa por la calle y dice, haces tú, tanto no harás peor del otro. No, yo le estaba leyendo en la página 12 una cosa muy interesante, hace un tiempo decía, hay una falta de comprensión que siempre podemos estar peor de como estamos ahora. Así que el riesgo, porque eso se ata a lo que está diciendo, el riesgo es que, dado que no hay esta comprensión que se puede estar peor de cómo se está, y al mismo tiempo no hay esperanza al futuro, entonces se busca algo ahora que me pueda resolver, aunque fuera imposible eso, pero dado que no tengo posibilidad a futuro, voy a ver lo que me pasa adelante para resolver, la posibilidad que Milei gane en el balotaje es altísima con ambos candidatos. Y hasta con Bullrich y Milei más alta todavía, porque yo creo que a aquel punto los peronistas prefieren a Milei porque es más manejable. Pues vamos a ver en el tercer bloque porque es más manejable la situación con Milei presidente más que con la Bullrich. Si lo más probable es que haya Milei-Massa, estoy de acuerdo que, con lo que decía Alberto, que da un punto de vista real, no teórico. Desde un punto de vista teórico, uno debería pensar que entre uno que te presenta cosas totalmente contradictorias y uno que por cuanto está gobernando más o menos mal, pero sabes dónde es predecible dónde va a ir y que de todo modo es difícil que el gobierno, que la situación en Argentina se pueda empeorar con ese tipo de gobierno, uno dice, oye, prefiero el mal conocido que el desconocido. En cambio va a ocurrir, más probablemente va a ocurrir al revés, que frente a una situación que por mucho ya es inaguantable, y porque no hay posibilidad de prever un futuro más inaguantable todavía, se vote por Milei y que Milei gane con una cierta ventaja. Porque justamente el peronismo, por cuanto es un partido similar a los nuestros tradicionales, que tiene una presencia histórica en el país, ha tenido 4 años bastante malos, inútil evaluar el porqué, pero ha sido hecho, el hecho es que fue un mal gobierno, independiente de las motivaciones. Entonces, frente a ese es muy difícil que ganar un segundo turno. A menos que no haya un suicidio de Milei o haya sectores poderosos del país que se asusten demasiado. Yo no creo, por lo que vamos a decir después, que está relacionado a lo que era tu introducción, que diga, no, pero este es un peligro total, y entonces toda la prensa empieza a bastonarlo en manera violenta y que pueda incidir, porque en todo modo Milei no tiene una estructura detrás de él, él contra el mundo. El mundo en este momento dice, el resto del mundo dice, sí, vamos con él porque la casta, porque eso, porque el otro, porque él va a salvar el mundo, porque el nuevo Harry Potter con la varita mágica que resolverá todo nuestro problema, y lo va a sostener. Pero si tuviera una campaña en contra masiva de los poderes fácticos del país, por allí podía desequilibrar las cosas. Por eso yo siempre dije que Massa me parecía el único candidato posible para el peronismo, porque es el único que puede convencer los sectores poderosos que quizá es mejor continuar con él que tener sorpresas con Milei. Pero lo más probable, repito, es que Milei gane, hasta con una cierta ventaja. El problema es después qué pasa después, porque ganar elecciones es fácil, gobernar es otro problema. Lo demuestra Argentina misma. Cuando Cristina Kirchner hizo esa movida espectacular a su tiempo de meter Fernández, ella como vicepresidenta, automáticamente allí ganó las elecciones y se sabía, todo lo que entendía política lo sabían, porque obligó el peronismo más moderado a agregarse completamente. En ese momento el peronismo era mayoritario y tenía que ganar y ganó. Ahora la situación es la misma en otro sentido. El peronismo no puede producir, la derecha conservadora fracasó con Macri, es claro que en automático la alternativa es Milei. Y el problema es qué pasa después. En ese contexto, Adalberto, en una segunda vuelta, ¿cómo ves Javier Milei con Patricia Bullrich y con Sergio Massa? ¿Con quién crees que en la segunda vuelta Milei tiene que enfrentarse? ¿Y qué posibilidades tiene de llegar a la presidencia? Yo comparto el análisis de Marcelo. Con los dos, en las encuestas gana Milei. ¿Por qué? Porque en un balotaje entre Milei y Massa,
el votante de Patricia Bullrich, en su mayoría, va a optar por Milei, porque, bueno, Patricia Bullrich está dentro del ala liberal, Milei plantea cosas liberales y Patricia Bullrich es el voto antikirchnerista. Así que le va a resultar muy difícil al votante de Patricia Bullrich saltar la grieta y ir a votarlo a Massa. Me parece que eso no va a ocurrir en una gran mayoría. Sí, indudablemente, los votantes de Cambiemos, algunos de los votantes de Cambiemos de origen radical o de la coalición cívica o del GEN, que son, digamos así, el ala izquierda de Cambiemos, ellos podrían, sí, votar por Massa, pero el grueso de los votantes de Juntos por el Cambio, entre las dos opciones, se van a inclinar por Javier Milei, pese a todo. En la segunda hipótesis, contra Patricia Bullrich, bueno, las encuestas curiosamente, dan que se impondría Milei, pero por menor ventaja que frente a Massa. Porque precisamente Patricia Bullrich en su propuesta y Milei en la suya están muy cerca. Hay algunas diferencias de estilo, diferencias de compromisos. Patricia Bullrich no va a poder hacer todo lo que piensa hacer porque precisamente los componentes radicales y más de centro izquierda dentro de la coalición se lo van a impedir o le van a poner obstáculos. Ya eso se vio cuando en la votación de la privatización de YPF, los radicales votaron por la privatización y el sector del PRO votó en contra. Así que, y los radicales ahora, en los últimos días, le dieron quórum para discutir el proyecto de ganancias cuando el PRO se oponía y Patricia Bullrich se oponía. Así que para otro programa podría ser discutir qué va a pasar en el futuro con Juntos por el Cambio, pero esa es otra cuestión. De todas formas, indudablemente, Milei captaría el voto peronista, por el viejo refrán de que cuanto peor mejor. Es decir, hay algunos afiebrados dentro del peronismo que dicen que ya sea Javier Milei o Patricia Bullrich, en 6 meses se pondrían el país de sombrero, y permítanme la imagen así coloquial. Entrarían en crisis, tendrían problemas de gobernabilidad y ahí tendrían la posibilidad de hacer algún tipo de maniobra para convocar a nuevas elecciones. Bueno, eso es una fantasía que sin embargo circula en algunos sectores duros del kirchnerismo. Así que, sin duda, el voto peronista se canalizaría hacia Milei, en especial, y con esto termino, porque Patricia Bullrich está sacando un spot de una supuesta cárcel que va a construir si gana y a la cual le va a poner por nombre a la cárcel el nombre de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es una humillación para los votantes peronistas y es una humillación para los kirchneristas en particular. Así que difícilmente los peronistas votarían por Patricia Bullrich. Fernando, atendiendo al perfil de los 3 candidatos con posibilidades de llegar a la presidencia y conforme a la situación de crisis por la que atraviesa Argentina hace ya un par de años, ¿quién crees que está en mejores condiciones para una gobernabilidad? En primer lugar, que es, a mi modo de ver, una condición necesaria, ¿no?, para buscar la solución a la crisis por la que atraviesa la República Argentina. Yo creo que, bueno, primero coincido con lo que manifestaban Alberto y también Marcelo. Efectivamente, el candidato mejor posicionado frente a Massa y
y a Bullrich es Milei. Bueno, de hecho, uno mira las encuestas y si tomamos eso como punto quizás de referencia para hacer después otros análisis, bueno, se sigue posicionando mejor Milei en eso. Ahora, incluso es así como dice, también va en la línea que dice Alberto, o sea, Milei, a Milei le va mejor enfrentando a Massa en segunda vuelta según los datos, ¿no? Según los datos de las encuestas. Dicho esto, me parece que también es importante mencionar un poco esto del posicionamiento que tuvo Bullrich, por ejemplo, con el tema, o sea, de su posicionamiento de campaña. O sea, Bullrich sigue apuntando, sigue apostando en su campaña, o sigue jugando sobre lo que sería la grieta conocida, o la vieja, si podemos llamar vieja grieta, no sé. Pero esa vieja grieta quedó desfasada después de las PASO. Es decir, hay un nuevo relato, una nueva grieta en todo caso, si se quiere decir, o si queremos darle un nombre, que está siendo construida por Milei y toma mucha fuerza después de las PASO. Entonces, ahí podemos ver quizás que efectivamente toda la campaña de Bullrich está sustentada en esa confrontación al kirchnerismo, y eso uno lo puede constatar en sus spots televisivos, audiovisuales, de YouTube, de todos los medios. Y apunta constantemente contra el kirchnerismo. O sea, de hecho, esto que decía Alberto sobre la construcción de una cárcel que va a llevar el nombre de Cristina Kirchner, bueno, está en esa línea. Entonces, por un lado, lo que sería Juntos por el Cambio sigue apostando una campaña montada sobre lo que, entre comillas, sería la antigua grieta, y no está en ese sentido ya metido dentro del campo de juego, donde hay una nueva línea que está construyendo ustedes versus yo, versus La Libertad Avanza, versus Massa. Eso es la casta versus La Libertad Avanza, la casta versus Milei. Esa es la nueva línea que se trazó y que tomó impulso y mucha fuerza después de las PASO, ¿verdad? Ahora, eso nos lleva a otra cosa, ¿verdad? Eso nos lleva a la pregunta que hacías, nos lleva a la cuestión de, bueno, y entonces, ¿con quién va a gobernar Milei? ¿Cómo va a gobernar Milei? ¿Cómo lo va a hacer si su grieta es la Libertad Avanza versus el resto? ¿Dónde se va a parar? ¿Cómo va a llevar adelante lo que propone si tiene que construir consensos dentro del Congreso, ¿verdad? Y no solamente en el Congreso, tiene que construir consenso con los gobernadores, tiene que construir consenso con los distintos poderes políticos, bueno, también con los distintos, tiene que construir su relación con los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Que los medios de comunicación también son un espacio de relato, entonces, y construcción de poder. Entonces ahí es la cuestión, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Y eso, para empezar, yo creo que es una de las preguntas que se está haciendo mucha gente, porque Milei, a partir de lo que decíamos, que es un candidato polisémico, policlasista, entonces también, y a partir de su relato y todos los elementos que va diciendo durante su campaña, y no solamente durante su campaña, sino que ya desde antes, porque Milei surge, su figura se proyecta desde los medios de comunicación, ¿cómo Milei va a llevar adelante esos elementos, ¿verdad? Y eso va a tener que ver también, quizás, tiene que ver con quién se pelea Milei, ¿verdad? ¿Con quién se pelea Milei? ¿Verdad? ¿Con quién se está peleando Milei? Bueno, entonces, para ver con quién va a construir o con quién va a tratar de construir una alianza, tenemos que ver con quién se está peleando. Y por el momento, vemos que se está peleando con muchos. Se pelea contra la casta, se pelea y ahí vemos al kirchnerismo y vemos al PRO, o a Juntos por el Cambio, ¿verdad? Por el otro lado vemos a un Massa que ve esto, entiendo que ve esto, y entonces está tratando de permear dentro de Juntos por el Cambio, tirando líneas de relación con la UCR. ¿No? Está tirando líneas de relación con la Unión Cívica Radical. De hecho, creo que fue ayer o antes de ayer que dijo, bueno,
que él va a plantear un gobierno de unidad nacional, en donde la UCR va a tener un papel preponderante. O sea, está tejiendo relaciones también ahí. Entonces tenemos, por un lado, si pensamos, ahí podemos verla aún más así, que tiene quizás una proyección de gobernabilidad, o está tratando de generar, a partir de una proyección de gobernabilidad, un hecho de campaña. Y por otro lado, estamos viendo a un Milei que es una incógnita de cómo se va a plantear su gobierno, en términos de poder hacer efectivo aquello que relata, porque cuando alguien gobierna, siempre, todos, ¿verdad? Si bien el relato o lo que se dice es que se gobierna para todos, uno con las políticas que va tomando va favoreciendo más a unos que otros en diferentes medidas. Entonces, eso va a marcar seguramente los intentos de alianza. Y por supuesto que también las políticas provinciales, las políticas locales también van a generar una serie de relaciones de cara a una sostenibilidad en el tiempo, ¿verdad? Hay una apuesta, hay un relato, se escucha ese relato que mencionaba Alberto, ¿verdad? Que a Milei, dado este paso que fue dando, le va a costar sostenerse en el gobierno. Volveremos sobre ese tema a la vuelta de la pausa, no sin antes recordar el aforismo de Lampedusa: cambiar todo para que todo siga igual. Es decir, si hoy Milei está destruyendo todo, ustedes mismos planteaban en su análisis, bueno, ¿y qué tiene para reconstruir? En el sentido de la gobernabilidad, que es una condición, reitero, necesaria en función de gobierno. ¿Cómo le irá a Milei si eventualmente llega a la presidencia de la República? ¿Y qué repercusión podría tener para nuestro país? Brevísima pausa. NPI ahora. Un hombre que amenazó con matar a su mujer y ya se estaba dirigiendo a su casa llevando una escopeta. Agentes de la Policía Nacional pudieron evitar que suceda una tragedia. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Un presunto caso ya de feminicidio, una mujer que recibió cerca de 8 balazos y dejó huérfanos a 7 pequeños. NPI ahora, lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta siempre. En el escenario en que Javier Milei gane la presidencia de la República en Argentina, ¿cómo debería construir la gobernabilidad, condición necesaria, dijimos en el otro bloque, y qué repercusión tendría para nuestro país, Marcelo? Bien, analizamos el escenario post-elecciones ganadoras de Milei. En Parlamento no va a tener más del 20% de diputados. Acuérdese que allá se renueva solo mitad del Parlamento y un tercio del Senado. Entonces va a tener menos. No va a tener ningún gobernador de su partido. Va a tener Kicillof, el peronismo ganador en la provincia de Buenos Aires, porque la encuesta lo dan con mucha ventaja, y va a tener el PRO ganador en la Cava. Va a dominar solamente el Palacio de Olivo. Va a estar allí rodeado de enemigos. Son solo dos los escenarios que se le presentan. Uno, asumir el poder, cortarse el cabello, abrazar a Macri y armar un gobierno de derecha, conservador, neoliberal, pero no extremo como lo que él presenta, más similar a lo que fue, quizá un poco más radical, lo que fue el gobierno macrista, que no fue tan un gobierno muy poco, pues digamos, muy popular, que digamos, suprimió el Ministerio de Salud, destruyó el sistema de vacunaciones, casi cierra el CONICET, que no es que era un gobierno tan diferente de lo que propone Milei. En ese caso, hay posibilidad que pueda gobernar tranquilamente, no tan tranquilamente, seguramente con una cierta oposición, porque va a tener en contra de todo modo la provincia de Buenos Aires, Kicillof, que es seguramente el líder peronista del futuro,
que le va a contrastar. Pero 4 años puede aguantar. Que vaya a resolver los problemas del país, yo no creo, porque creo que los problemas del país de Argentina sean tan estructurales que es muy difícil resolverlo solo con un outsider. La otra opción es que no, que se quede allí con su banderita en el Palacio de Olivo e empiece a intentar gobernar solo, no consiguiendo y llegando a un conflicto social enorme que va a producir un de la Rúa 2.0. Hay que tener listo el helicóptero detrás del edificio para eventual escape. Esas son las situaciones que se van a presentar y no creo que se escape de eso. Adalberto, las condiciones para conseguir gobernabilidad si eventualmente Javier Milei gana las elecciones. Bueno, nuevamente yo tengo que coincidir con Marcelo y también con lo que dijo Fernando. En realidad es interesante un panel donde en líneas generales todos estamos de acuerdo en la proyección. Yo me quedo con el primer escenario de Marcelo, es decir, un Milei abrazándose a Macri, un Milei reclutando a antiguos cuadros del menemismo, disponibles y marginados de la política por la etapa kirchnerista. Con eso tendría parte del staff, ya en sus contactos él lo está anunciando. Siempre se lo criticó porque planteaba que iba a gobernar con referéndum y qué sé yo, pero en realidad está mostrando otra imagen. Se está sentando a conversar con Barrio Nuevo, con Martínez de la UOCRA, es decir, no está dando señales de que va a ser algo irracional, muy por el contrario. Se va a sentar y va a negociar, inclusive va a negociar con Massa todo lo que tenga que hablar y negociar. Así que no espero una política aventurera de él. Permítanme para concluir una imagen que me gusta mucho de una conversación de Perón, cuando era coronel, antes de ser presidente, con un dirigente político que después fue ampliamente opositor, que se llamaba Bonifacio del Carril. Y en esa conversación que Bonifacio del Carril reproduce en sus memorias, dice que en un momento, cuando Perón estaba armando lo que después va a ser el peronismo, le decía que él tenía la masa y que tenía que juntar a algunos dirigentes y unir a la masa con esos dirigentes. Entonces Bonifacio del Carril le dice que eso él lo veía como muy difícil. Y Perón le contesta: yo tengo el salame, lo voy a cortar en fetas muy finitas, voy a repartir el salame y vamos a ver si los dirigentes se juntan con la masa, sí o no. Fernando, una última reflexión. Sí, te agradezco. Se me está yendo el tiempo, Adalberto, y necesito la intervención de Fernando. Fernando, tema de gobernabilidad para si eventualmente llega Milei a la presidencia. Sí, mira, yo la verdad que coincido en ese sentido también tengo que coincidir con lo que dice Marcelo y lo que dice Alberto, ¿verdad? O sea, a ver, o sea, uno a priori lo que piensa es, bueno, ¿quién va a ser? Lo que uno primero piensa es, bueno, para poder mantenerse en el poder va a necesitar necesariamente tener aliados, esos aliados en términos de lo que él plantea, los más cercanos, aunque él lo plantea a veces como, o en su relato constante para Milei, el macrismo es el socialismo, porque varias veces lo ha hecho, lo ha dicho. Más allá de eso, lo que uno ve es que en realidad, en la práctica, necesita de alianzas, y esas alianzas lo van a dar quizás aquellos con los que concuerde más o esté más cercano en términos pragmáticos de poder, ¿verdad? Y esos no son otros en general que sectores bueno, del PRO, ¿verdad? De sectores de Juntos por el Cambio, ¿verdad? Bueno, de hecho, si uno mira Patricia Bullrich fue en la medida que la imagen de Milei iba creciendo, Patricia Bullrich fue queriéndose, al parecer,
parecerse cada vez más a Milei, pero parecer demasiado te daba la idea de que para qué le vas a votar a la copia si ya tenés el original. Entonces, de hecho, por eso después la Libertad Avanza y los candidatos de la Libertad Avanza de Milei dicen, bueno, voten al original, no voten a la copia. Entonces, por un lado, empezó a competir con el electorado de Milei. Por otro lado, eso también quizás explique un poco su caída en las encuestas, ¿verdad? Y en las elecciones. Clarísimo. Entonces bueno, un poco eso por ahí va para mí, ¿verdad? Ya, muchísimas gracias, Fernando, por colaborar con nosotros, a Adalberto también y a Marcelo Lacchi. Muchísimas gracias, muy amable. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Una fiesta patronal que casi termina en tragedia. Hubo disparos. Hay personas heridas, ya están fuera de peligro. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. En Villamorra, delincuentes dispararon contra la camioneta de un cambista que en ese momento se encontraba dentro de un centro comercial. La víctima dijo a la policía que no tenía nada de valor en su vehículo. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. NPI ahora. Un hombre que amenazó con matar a su mujer y ya se estaba dirigiendo a su casa llevando una escopeta. Agentes de la Policía Nacional pudieron evitar que suceda una tragedia. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. Un presunto caso ya de feminicidio, una mujer que recibió cerca de 8 balazos y dejó huérfanos a 7 pequeños. NPI ahora, lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta siempre. Elecciones en Argentina y su repercusión en Paraguay. Hemos analizado, muy interesante lo planteado por nuestros invitados. En primer lugar, la narrativa que construye uno de los candidatos con probabilidad de llegar a la presidencia de la República, Javier Milei, se explica desde ese desencanto que la ciudadanía argentina por la situación de crisis ha experimentado en estos últimos tiempos. En eso coincidieron los tres invitados, en el sentido en que cualquier propuesta, por más que esa propuesta implique una destrucción del sistema, obviamente las personas, el ciudadano, apuesta por aquello que evidentemente como consecuencia ha llevado a lo que hoy está experimentando la ciudadanía argentina. Por otro lado, le había planteado también a nuestros invitados lo que implicaría en un hipotético caso en que Javier Milei llegue a la presidencia de la República, que uno de los mayores desafíos será la gobernabilidad. También coincidieron los invitados en señalar que es probable que Milei, si se da esa situación, construya acuerdos y consensos, sobre todo con los dos sectores, tanto del sector de Massa como del sector de Patricia Bullrich, teniendo en cuenta que no tendrá mayoría en el Parlamento argentino, y sabemos que la gobernabilidad implica precisamente ese gran desafío de tener el apoyo del Congreso Nacional como para poder llevar adelante los planes, proyectos y programas. En 3 semanas se realizan las elecciones en Argentina. No es una cuestión menor para Paraguay esas elecciones, por todo lo que habíamos señalado durante el desarrollo de nuestro programa. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.